Hay un dicho popular que dice que hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo. Yo quiero hacerle caso hoy a un solo pendejo. Para que lo ubiquen, diré que hoy es el charro mayor. Para decirlo con palabras de José Emilio Pacheco, ahora es todo lo contrario, representa todo lo contrario por lo que luchó cuando fue líder sindical, parafraseando a Pacheco. Ahora, tú lo has visto, camarada, compañero, lo has visto compartiendo escenario con el Charro Galíndez, lo has visto en la mesa de honor de los charros de fama, lo has visto defendiendo las acciones de Rutilio Escandón contra el movimiento magisterial y popular, lo has visto lamiéndole los pies a Obrador cuando viene a Chiapas, lo mismo que a Zoé Robledo, lo mismo que al Zanja Negra, lo has visto como eterno candidato por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por Morena, por el partido en el poder, aunque claro, obvio, siempre se ha quedado como candidato porque el pueblo, los electores, lo tienen bien identificado, bien caracterizado como un oportunista, como un lacayo, como un servil, y obvio, nunca llegará al poder, aunque no pierda tiempo cuando viene alguien de los cuadros del partido en el poder y lambiscón como siempre llegue a tomarse la foto. Hoy el charro mayor es ni más ni menos que el vocero del gobierno en turno y de los charros. Su labor es desinformar, su labor es desmovilizar, su labor es confundir y envenenar. Para no darle mucha importancia, habla el charro mayor de que los maestros que usurpamos la dirección de la sección 7, estamos engañando a nuestras bases en las masivas, multitudinarias, por cierto. Hay que decirlo, cuando los charros y el gobierno pensaban que no habría convocatoria para las masivas que el movimiento de la sección 7 ha convocado, se han llevado una bofetada, un puñetazo izquierdo en el rostro, al ver cómo las bases, después de que la pandemia ha cedido y dejó de ser eso pandemia para volverse endemia, las bases se han sacudido la inercia, han recobrado la conciencia que caracteriza nuestro movimiento desde su nacimiento y hoy nuevamente se han volcado a las masivas para construir la defensa, para construir la batalla que viene. Dice el charro mayor que si bien es cierto, Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, después de una auditoría, después de una investigación exhaustiva a Caja de Ahorro y FABES, congelada su funcionamiento por decreto por el gobierno de la Cuarta Transformación en Chiapas, y después de que López Obrador se comprometiera en una de las 18 pláticas que tuvo con la gente Chiapas, hacer una ardua investigación, y dependiendo de esa investigación sería el funcionamiento o la sepultura para siempre de las dos cajas de ahorro del magisterio chiapaneco.
y se ha repartido puntualmente. Dice el charro mayor que no es un documento completo. Y aquí está la primera parte, y para comprobar que es completo, la firma viene, así como nos la entregaron en la segunda, en el revés de la cuartilla, dice, y lo leyó, y el charro mayor queriendo desinformar a las bases, dice, después de un largo contexto introductorio, dice Óscar Flores, que no existe inconveniente alguno que impida el funcionamiento de dichas cajas de ahorro, siempre que su operación se desarrolle bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y se ajuste al marco de legislación aplicable. Es obvio, hasta el más torpe lo entiende, que si está diciendo que no existe impedimento para el funcionamiento de dicha caja de ahorro, es porque se apegó a lo que está diciendo. Las normas que rigen caja de ahorro se rigen bajo esos principios de transparencia, pero es algo que incumbe solamente a los trabajadores. ¿Por qué el charro mayor vocifera, verborrea mentiras con el afán de confundir y envenenar a las bases? Porque no dice que el gobierno de Rutilio Escandón miente y que su intención, por supuesto, es eminentemente política y que busca por todos los lados y por todos los modos descarrilar el poderoso movimiento magisterial popular que resiste a esta embestida neoliberal del contexto de la Cuarta Transformación, como resistió a la embestida neoliberal del planismo. ¿Cuál es el problema, compañeros, con el decreto? Que el decreto obliga a los trabajadores a ser beneficiarios de un préstamo de caja de ahorro o FABES, siempre y cuando pueda hacer uso de ese préstamo solo si no tiene un préstamo más. Pero el gobierno en su falso discurso dice que es para, muy preocupado el gobierno de Rutilio por el magisterio, dice que lo hace para mantener la economía intacta, la dignidad salarial del maestro. Y no puede ser que el maestro se endrogue con un préstamo acá, con un préstamo acá y con un préstamo acá y mutile su dignidad salarial. Muy preocupado Rutilio Escandón, perdón por lo de Rutilio. Y bueno, con esa medida, el charro mayor no te dice, compañero, camarada, y por eso nos oponemos, porque eso es algo que solamente nosotros lo podemos decidir, que entonces se imposibilita a la inmensa mayoría de maestros, que sabemos que ante el raquítico salario que percibimos, por supuesto que sobrevivimos de préstamos. Si no nos endrogamos con los préstamos de caja de ahorro, ante la necesidad que tiene el trabajador de solventar sus necesidades de salud o sus necesidades de vivienda, pues caen en las cajas de ahorro usureras particulares que solo para engañar a la sociedad y a los maestros decretó el congelamiento de todas las cajas particulares y del magisterio. Pero cuando se ampararon esas cajas particulares, y lo hicimos nosotros como movimiento magisterial popular, salió el propósito que encarna esa acción. Las cajas particulares procedieron sus amparos y hoy están funcionando
depredando el raquítico salario del maestro porque sus 2 cajas de ahorro están congeladas, porque ahí sí no procedió el amparo, a diferencia de las cajas particulares. Y eso no te lo dice el charro mayor, ese que lame las botas, perdón, iba a decir otra palabra, las botas del poder. ¿Para qué diablos va a estar como socio el compañero maestro si no va a poder ejercer un préstamo? Porque el gobierno así lo concibe, de que no puede hacer más de un préstamo si ya tiene un préstamo. ¿Se imaginan? Los que pagan por 20 años una casa de Fobiste, ¿para qué diablos van a estar en alguna caja de ahorro de las 2 que tenemos? Que por supuesto, hay que decirlo, es conquista, no es benevolencia de gobierno alguno. ¿Para qué diablos? Entonces, ¿cuál es el propósito, compañeros del gobierno? El propósito es perverso. El propósito es que al no poder ejercer un préstamo por ese candado que impone el gobierno en una caja de ahorro que es dinero solo nuestro y que por lo tanto solamente nosotros podemos decidir, se empiece a salir los derechohabientes y se descapitalice, termine por inanición nuestras cajas de ahorros de FABES y cajas de ahorro. Esa es la verdad. Lo de transparencia, lo de honestidad y lo de que el socio pueda emitir un documento donde autoriza un préstamo, pues eso, por favor. Solamente la estupidez y la demencia senil del charro mayor, que hoy es evidente. Porque la demencia senil sí existe. Y ya vemos, o como patadas de ahogado, perdón, los sofismas, las falacias que esgrime este sujeto con el fin de envenenar, con el fin de descarrilar. Para no hacerla cansada, compañeros, el video. La historia de nuestra coordinadora nos ha enseñado que nada podrá detener nuestra marcha de gigante, como dice la canción, que es casi un himno del pueblo unido. Nada. Ni la represión, ni la muerte, ni las cárceles, ni los cesados como hoy ahora. 33 plazas congeladas de dirigentes y 2 supervisores cesados. Los únicos a lo largo y ancho del país. Ninguna dirigencia tiene sus dirigentes cesados por luchar. Ninguna. O por no luchar. Ni de la CENTE, ni de los charros del CENTE. La piedra en el zapato, el enemigo a vencer, se llama CENTE Chiapas. Y su delito es decir que el gobierno que hoy está en el poder mintió a los maestros y mintió a la sociedad para llevarse los millones de votos con los que llegó al poder. ¿Dónde quedó el discurso de abrogación de la mal llamada reforma educativa? ¿Dónde? ¿Le quitó lo punitivo al examen? No por benevolencia gubernamental, como consecuencia de nuestras luchas. Pero el servicio profesional docente que Peña Nieto no pudo ejecutar, esa es la verdad, por nuestras estoicas luchas en el 2013 de 88 días y sus noches, y en el 2016 de 124 días y sus noches, pagando el precio de la represión, de la cárcel y de la muerte. Hoy Obrador lo ejecuta. Perversamente cambió la estrategia. Cierto es que ya no hay un ejército de ocupación en nuestras tierras rebeldes reprimiendo al maestro. Lo que hizo fue recibir 18 veces a la coordinadora, comprometerse, pactar, firmar minutas, incluso a la sección 7 le firmó una minuta particular, podríamos decir, solo a la sección 7, donde se compromete Obrador a solucionar toda la problemática. Pero surge la pandemia. Y la pandemia le cayó como anillo al dedo.
él mismo lo ha reconocido, son sus palabras. Y en el contexto de la pandemia, compañeros, fue que congelaron nuestras 2 cajas de ahorro. Y en el contexto de la pandemia fue que ejecutaron como cuchillo sobre mantequilla el servicio profesional docente camuflado de UCICAN. Y en el contexto de la pandemia fue que terminaron la bilateralidad que había entre sindicato y SEP, que está pactado, ratificado en las minutas, porque la pandemia fue letal, se llevó no solamente a compañeros de base, sino a dirigentes de la CENTE, y el miedo que era generalizado nos obligó al confinamiento. Pero hoy la pandemia se ha convertido en endemia, que quiere decir que llegó para quedarse y que tenemos que aprender a sobrevivir aún con la pandemia. Y entonces, en ese contexto, compañeros, el movimiento está de vuelta. El movimiento está de regreso. Es lamentable que el gobierno de Obrador, que se dice, que discursa diferente, con una narrativa progresista, humanista, no de izquierda, progresista, humanista, emule la estupidez, con mayúscula, la estupidez política del prianismo y en particular de Peña Nieto. Hoy Obrador, al igual que Peña Nieto, ejecuta la estrategia de ni los veo ni los oigo con el magisterio. Y bueno, no han aprendido la lección. Chiapas es singular, y tan singular es que quieren convertirlo en laboratorio para sus experimentos neoliberales. Aquí quisieron imponer, antes que en ningún estado del país, la reforma educativa de Peña Nieto, y aquí la abortamos. O si no la abortamos, la pusimos en jaque. Aquí están experimentando sus megaproyectos de muerte, porque saben que si pasa en Chiapas, las reformas estructurales pasan más fácilmente en otros estados, en algunos con resistencias, pero ninguno como en el estado de Chiapas. Para no hacerla larga, compañeros, la historia nos ha enseñado que Chiapas, dice Antonio García de León en su espléndido libro Resistencia y Utopías, si no me equivoco, que Chiapas ha sido desde siempre un escenario de agravios, pero también de rebeliones. Por cada agravio recibido, hay una rebelión en puerta. Nosotros somos los paridores de la coordinadora. Somos. Y en ese somos, hoy es evidente que hay canallas y traidores que por cuestiones económicas, cañonazos de dinero, se doblegan ante el poderoso y le lamen las botas. Afortunadamente los casos son pocos y afortunadamente no han incidido un solo ápice para minimizar, descarrilar, debilitar este poderoso movimiento magisterial que está de vuelta. Repito, lamentamos que sea la cerrazón del gobierno, al igual que el gobierno del PRIAN de Peña Nieto, los que empuje nuevamente el magisterio a las calles. Tú lo sabes, compañero, y lo sabe también el gobierno. La única manera de defender nuestros derechos y conquistas es luchando, es la única. No hay otra. Si nos gana la apatía, si nos gana el conformismo, si nos gana la indiferencia, o peor aún, si nos gana el veneno que escupen los charros, los neocharros, porque son pagados por el gobierno, entonces estamos perdidos. Existe un propósito explícito de precarización laboral. Por eso ya no hay plazas bases.
Por eso, a diferencia del gobierno del peanismo que obligamos con la lucha que los egresados de normalistas tuvieran código 10 y plaza base, hoy ya no hay plazas base. Por eso las normales están en la mira. Por eso se les condena a morir por inanición, cancelando casi la mitad de su presupuesto. Por eso está en la mira el nivel de educación física en el que, tú lo sabes, compañero, se jubilan los maestros de ese nivel y ya no se contratan nuevos maestros. Igual está preescolar indígena, igual está educación especial. Y han sepultado, no sé en cuántos estados, pero en Chiapas así sucedió, misiones culturales ya como nivel ha pasado a la historia. Tenemos conquistas como Caja de Ahorro y Fabes, como el aguinaldo de 90 días, aunque por ley no sea así, que fueron producto de nuestras luchas, de nuestra terca y necia lucha. Que te quede claro, compañero, nada está perdido si eres capaz de sacudirte la inercia, de perder el miedo ahora ya a esta endemia y salir a las calles nuevamente a luchar. Luchar es un derecho inalienable de todo mexicano. Luchar, desobedecer y resistir. Esa es la senda, el horizonte que puede llevarnos a la victoria, compañeros. Nos vemos, pues, después de estas multitudinarias masivas que son indicadores de que el movimiento resurge después de 2 años de inanición. Nos vemos este 10 de junio abarrotando calles y plazas en la capital de este estado sureño rebelde, con el puño izquierdo arriba y con la garganta gritando rebeldía. Hasta la victoria, siempre unidos, organizados y disciplinados, venceremos. O como lo digo también, si somos capaces de marchar así, por supuesto que somos políticamente indestructibles. Pero si nos gana la desunión, si nos gana la desorganización y si nos gana la indisciplina, por supuesto que nos ponemos de a pechito para que el Estado pueda destruir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que orgullosamente nace acá en Chiapas. Y se ha repartido las minutas a todos los maestros para que vean que no mentimos, que quien mintió fue el poderoso, porque lo ha dicho. A mí no me digan que la ley es la ley, aunque diga que nadie está por encima de la ley y nada por sobre la ley. Él es quien decide cuándo se aplica la ley y cuándo no. Solamente la lucha, compañeros, nos salva. Si luchamos podremos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Hasta la victoria, Sente.